Pulso económico de lunes que, como siempre, arrancaremos echando la vista atrás al IBEX 35 y a su comportamiento en la sesión de hoy. 0,25 de incremento, o sea, positivo. El índice se queda pues, intentando los 7.800, perdón, los 8.000, pero sin conseguirlo, 7.962,3. Entre los valores que hoy más suben, SACIR, que ha presentado sus resultados y han gustado bastante al mercado, 4,98 arriba, Grifols 3,77 arriba y la holding de Iberia y de Vueling IAG 2,92 arriba. En el lado de los que hoy pierden terreno, Telefónica se deja 1,41, la que más, Naturgy en segundo lugar se deja 0,87 y Ferrovial 0,85. Y ahora les voy a adelantar algunos de los argumentos de esta mesa de análisis económico que mantenemos con los mejores expertos cada día para ustedes, para que no se pierdan detalle. Y en nuestra mesa de análisis económico hoy vamos a hablar de por qué un día como hoy resulta que están las energéticas y los bancos del lado de los que se desinflan en bolsa. Y hablaremos, como hemos dicho, de SACIR, que ha ganado un 13% más hasta septiembre y que recoge sus resultados en bolsa con dispararse pues casi 4,98, podemos decir que casi un 5%. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. Muchas gracias. Todo fantástico. ¿Está siendo un buen lunes? Sí, la verdad es que sí. Bueno, don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones ICAP. Buenas tardes y ya buenas noches, porque claro, ya como es verdad, ha cambiado la hora. Es verdad. Lo que pasa es que es curioso que ahora se encuentra aparcamiento mucho más fácil. Debe ser el cambio de la hora, sí, había mucho más hueco, no sé por qué razón. Me alegro mucho. Empezamos con la sesión de bolsa de hoy. ¿Cómo lo ha visto? Bueno, pues estamos pendientes de a ver qué pasa mañana en las elecciones de Estados Unidos y del dato de IPC americano. Pero vamos, yo desde hace 4 lunes le estoy diciendo que el mercado está tácticamente alcista y que hay que seguir comprado. ¿Y la está clavando? Bueno, estamos intentando hacerlo, sí. Entonces, de momento continúo con el mismo discurso. Ya cuando cambie se lo diré. Profesor Avellán. Yo creo exactamente igual. Estamos pendientes de las elecciones. Hombre, yo creo que el pescado está vendido y lo que va a pasar en las elecciones parece que todo el mundo ya lo da por cantado, que van a ganar los republicanos. Entonces, bueno, pues ahí estará. El tema se mantiene un poco más. Veremos el IPC a ver qué es lo que va a ocurrir. Eso es el jueves. Y por lo demás, siguiendo un poco lo que dices, hoy Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional, sí, ha dicho que ya estamos prácticamente tocando el pico de la inflación y que esto va a ir cambiando enormemente. Hay presiones, hay que entender esas presiones desde distintos tipos por parte de Estados Unidos para que se negocie la guerra hacia Ucrania. No sé, a lo mejor nos encontramos con sorpresas en unos días, en unos meses. Pues a ver si son sorpresas positivas, que ya nos vendría bien alguna positiva, que en los últimos tiempos vamos peor que mal. Vamos con la sesión de bolsa de hoy, porque me interesa dejar claro, o que ustedes respondan a un interrogante. ¿Qué es lo que hace que energéticas y banca hoy coincidan en el lado de los que se desinflan, en el lado del rojo? Y Cuéndez. Bueno, la verdad es que hoy hay que fijarse un poco en el movimiento que ha hecho, que lo estoy mirando aquí en tiempo real para ver cómo ha terminado el bono alemán, ¿no? Porque oye, esto les influye mucho si sube o si baja, porque si sube la rentabilidad, pues les afecta de una forma bastante directa. Pero vamos, realmente han estado en una zona bastante lateralizada. Aquí estamos a la espera de los datos y unos días les toca a unos y otros días les toca a otros, porque estamos en un lateral, en un compás de espera a la noticia que va a ocurrir mañana. Yo no, por cierto, no coincido con lo que ha dicho la presidenta mencionada Kristalina anteriormente. Georgieva. Sí, sí, se nos quedará toda la vida, porque nunca habíamos tenido a alguien que fuera presidente, tanto del Fondo Monetario Internacional, que tuviera un nombre tan transparente. Sí, efectivamente, ¿no? Que es posible que hayamos hecho techo, de alguna manera, en Estados Unidos, y de hecho lo que se espera parece ser que va a salir más o menos lo previsto y tal, pero yo creo que en Europa la verdad es que está por ver todavía dónde tenemos el techo.
Sí, bancos y energéticas. Los hoy bancos en están, la fila de los malos. los bancos están en so arre, una noticia detrás de otra. Desde que si va a salir adelante o no va a salir adelante el impuesto, que el gobierno haya dicho que sí, que va a salir adelante, sea como sea. Por otro lado, pues la subida de tipos de interés, ya los resultados que se han presentado, se ve claramente que empiezan a mejorar los márgenes, sobre todo BBV Santander, principalmente por Santander, pues por Estados Unidos, Sudamérica y UK, que han subido tipos antes y por eso pues ya se empieza a notar. Las comisiones han subido muchísimo, la digitalización, o sea, están preparados perfectamente para salir adelante. Las noticias sobre el crédito y sobre la morosidad son buenas, es decir, ahí están contenidos por debajo del 4%, con lo cual veremos qué es lo que ocurre. La recesión viene y ahí es el punto importante, es ese, subida de costes por la inflación, que también hay que tenerlo en cuenta, y subida de la morosidad. Pero yo creo que aunque tengamos esas dos bazas negativas, no va a ser suficiente y yo creo que les veremos siendo de los primeros que explosionarán hacia arriba. Bueno, hablemos de Iberdrola. Por cierto, una de las componentes de esa mala marcha en el día de hoy de las energéticas, como decíamos. Iberdrola ha hecho saber que repartirá 13.000 millones en dividendos hasta 2025. Ya saben ustedes que al inversor esta es una noticia que le suele gustar. Bien, bueno, pues Iberdrola es un valor que nos gusta, es la primera posición que tenemos en concreto en Eurohispano Acciones SICAP, que es la SICAP que asesoro, con lo cual imagínese, hemos tenido el hito de que nos hemos llevado los dividendos y también nos estamos llevando las opciones call que tenemos vendidas, con lo cual nos encanta. Esto de la noticia de que Iberdrola tiene 13.000 millones en dividendos de aquí al 2025, pues bueno, pues es una muy buena noticia. Se va a poder cobrar o en acciones o en efectivo, con lo cual pues también positivo, porque uno elige la posibilidad que más le guste y también a los valores le viene bien que en vez de dar dinero puedan dar acciones, con lo cual en general nos gusta y apoyamos lo que están haciendo en Iberdrola. Yeah. Sí, esto es a raíz de que el miércoles presentan el plan estratégico en Londres, lo presenta Armando Martínez, el nuevo CEO, y bueno, pues la estrategia está siguiendo esas líneas, además una estrategia que también va a ir por la venta de participaciones en negocios estratégicos, venta de participaciones minoritarias, con lo cual lo que van a buscar es una reducción de deuda. Y yo creo que es una estrategia clara y muy bien dirigida. Pero Cicuéndez, al mercado le ha importado poco en el día de hoy lo de los dividendos futuros anunciados, porque Iberdrola hoy se dejaba, no mucho, pero se dejaba 0,05. Sí, está ahí en una zona lateral, pero hay que tener en cuenta que es que hace muy poco estaba muy cercana a 9, ahora está en 10, pues llegó a 11, ha dado sus dividendos, entonces oye, va ahí al tran y bueno, esto es lo que se le pide a una eléctrica y vamos, nosotros estamos muy contentos con ella. Hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha anunciado que autorizaba la OPA de Siemens Energy sobre Gamesa y la autoriza a 18,05 euros. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, está dentro de lo que se esperaba, veamos a ver cómo reacciona el mercado, pero es que esto ya está demasiado cantado, está ya demasiado hecho. Ese 33% que sale, pues probablemente se cumpla y salga adelante y nos olvidemos del tema, sin exclusión ni fuera. En un sector que está siendo un tanto discutido, ¿verdad? Muy conflictivo, pues está muy afectado por todos los cuellos de botella de suministros, competencia, etcétera, etcétera. Ha tenido un año muy complicado. Sí, estoy viendo que desde mayo no ha hecho prácticamente, se ha movido en ese rango de precios y la verdad, claro, aquí lo preocupante es, claro, si nosotros nos vamos a 5 años atrás, pues los que entraron en 32 no estarán nada felices. Ya. Yo no sé si acudirán o no. Digo, 32 llegó a estar a 39, si este gráfico no se equivoca, con lo cual tenemos unos cuantos inversores. La OPA, repitámoslo, a 18,05. Claro, sí, y todos estos que en el año 2020 pues la vieron a esos precios y compraron, pues pueden estar en una situación bastante compleja y a lo mejor pues no quieren acudir a la OPA.
Entonces, veremos a ver si triunfa o no triunfa. Bueno, avanzamos. La constructora SACIR. Hoy han presentado sus resultados, el mercado lo premia, 4,98 arriba. ¿Y qué recogen esos resultados? Pues hombre, ganó un 13% más hasta septiembre, comparando enero-septiembre con enero-septiembre para ser homologables las comparaciones y sobre todo pues parece que en SACIR se despiertan cosas y parece que el mercado lo premia y pues ha habido un resultado de esos resultados, valga la redundancia, bastante sorprendente. Pues sí, efectivamente los resultados han sido buenos y nosotros ya, este es un valor que sale recurrentemente y ya habíamos dicho que nos gustaba, que estaba haciendo máximos y mínimos crecientes, que había interés y que, oye, le estaba llevando la contraria al mercado que se está pegando grandes golpes, aunque no en constructoras, porque oye, Ferrovial pues también va aceptablemente bien. Y bueno, pues es un valor que está alcista y que prácticamente está en beneficios en el año, con lo cual, pues quien la tenga, que la mantenga. Efectivamente, ha presentado unas cifras muy buenas. Una estrategia de reducción de deuda, como no debe ser de otra forma, ha vendido su participación de Repsol, ha reducido esa deuda y Evita ha crecido enormemente, con lo cual pues siguen una buena senda y poco más que decir. Profesor Avellán, ¿qué valores, estoy pensando en ustedes si están pensando en invertir, qué valores nos protegen mejor en un momento de inflación disparada? Bueno, ahora mismo está claro, pues si es por libro, aquellos que estén menos endeudados, porque va a subir, porque suben los tipos de interés, porque han subido los tipos de interés. Como hemos visto en los dos ejemplos anteriores, las empresas están reduciendo su deuda, pues precisamente para evitar eso, pero hay muchos valores que están muy pillados en cuanto a endeudamiento. No los máximos, nos ha pillado mejor a las empresas en esta crisis, pero todavía están muy endeudados. Pues a mí me gusta, por ejemplo, Inditex, por decir algún nombre, me parece magnífico. Yo apostaría a medio plazo por la banca, como había dicho antes, y luego pues alguna, pues Iberdrola también, por ejemplo, y bueno, pues principalmente valores de este estilo. Hombre, tirando del libro, pues podemos pensar en valores que efectivamente se puedan repercutir sus precios. Bueno, hay ciertas acciones que no pueden repercutirlos o que les cuesta. Entonces, Los pues más podríamos... pegados al consumo básico, tal vez. Efectivamente, consumo básico, entonces podríamos estar hablando de Viscofan, podríamos estar hablando de Logista, valores de este tipo. Otra cosa es que, como todo, hay que comprarlo a ser posible barato para venderlo caro. Es algo sencillo y simple, pero que no es sencillo. Entonces, eso no pasa de moda nunca. El momento de comprar ahora, bueno, pues se puede acompañar tácticamente al mercado, pero ya han pasado 3 semanas esto subiendo. A lo mejor depende cómo seamos de ávidos o de espabilados en esto, a lo mejor se nos ha pasado un poquito el arroz para entrar, pero va a haber buenas oportunidades. Yo lanzo aquí un pensamiento, creo que para febrero o marzo vamos a tener una muy buena oportunidad de compra generalizada en el mercado, posiblemente una compra para una cierta tendencia secular alcista. ¿Y eso dónde lo sitúa usted en el tiempo? Pues en el tiempo lo sitúo entre febrero y abril. Eso es donde yo veo que podemos hacer lo mínimo del mercado de verdad, es decir, el SP500 que esté en los 3.300, 3.000 o 3.600, porque a lo mejor si no llegamos, no tengo una bolita de cristal, pero bueno, oye, siguiendo otras pautas que se han visto en el mercado previamente y por dónde pueden ir los tiros, pues pudiera ser. Profesor Avellán, el tempo. El tempo. Yo tempo no me atrevería a decir. Lo que sí me atrevo a decir es que ya se está hablando de, ojo, no te olvides de coger la remontada. El perder la subida es tan grave como que nos haya pillado una bajada, con lo cual hay que empezar a estar preparados para hacerlo, a lo mejor no inmediatamente, pero sí, como bien dices, pues febrero o marzo puede ser una buena fecha. Y no hay que perder de vista la renta fija, porque claro, la renta fija está dando unas oportunidades bastante relevantes y para aquellos clientes conservadores, que son en parte la mayoría de los que no ven a estas horas, pues que seguramente que les han castigado muy fuerte con sus fondos de renta fija corto, bueno, pues van a tener una buena oportunidad, si tienen todavía liquidez, para entrar con rentabilidades a lo mejor de un 4 o un 5% en renta fija, con una duración de 3 a 5 años, incluso europea.
Bueno, vamos con el comercio exterior de China, porque inesperadamente ha empezado a contraerse. Los intercambios chinos han caído, según los últimos datos oficiales que han hecho público en Pekín, un 8,7% menos que la anterior toma de la opinión sobre el comercio exterior chino. ¿Qué está pasando en China? Pues han caído tanto exportaciones como importaciones. En un 0,3 las exportaciones y un 0,7 las importaciones. Han caído hacia Europa, está claro que caen hacia Europa. Hay un deterioro de la demanda mundial, está claro. Pero si vemos esto, no ha afectado a los índices en China. Y probablemente está ahí en juego, que sí, que no, el decir, quito el cerrojazo del COVID cero o no lo quito. Hoy habían declaraciones diciendo que no se iba a quitar, mañana habrá declaraciones que sí, y es lo que está más pendiente en el tema, yo creo. Ahí. Eso del COVID cero ha castigado duramente a la economía china, ¿no? Sí, pero es que los chinos tienen una mentalidad muy de largo plazo, de medio plazo, y es decir, bueno, pues si cierro Shanghái no me pasa absolutamente nada, ya se volverá a abrir con el tiempo. Es otra forma de pensar que la de Occidente, totalmente distinta. Sí, cuéntez. Pues lo curioso es que con este dato negativo oficial, o sea que si el oficial dice esto, la verdad, pues fíjese usted a lo mejor dónde está. Entonces, con este dato, el mercado no se desploma, sino que se sujeta y remonta. Esto estamos empezando a ver también mínimos y máximos crecientes. Es decir, el escenario después del Congreso del Partido Comunista, bueno, pues tuvimos unas grandes caídas y tal, y yo curiosamente estuve esta semana pasada en Valencia y estuve con unos chinos ahí reunidos, pero que me decían que se habían salido de China. Pues yo creo que ahora es el momento de comprar, más que de salirse, pero me extrañaba porque me lo decían ellos. Lógicamente no eran chinos de la China, sino eran de otro sitio, y entonces gestionaban patrimonios y fondos. Y yo creo que ahora parcialmente hay que empezar a entrar, digo desde el punto de vista de inversión. Claro está. Bueno, vamos a hacer, hoy estamos en un terreno casi de apuestas. Yo les voy a preguntar, ¿dónde creen ustedes que va a ser más profunda la recesión? ¿Si en Europa o en Estados Unidos? Profesor Avellán. Pues hombre, está claro que lo que más vamos a sufrir va a ser Europa. En la fortaleza que tiene Estados Unidos en cuanto al paro, Europa está en torno al 3%, Europa está en torno al 6%, va a reaccionar de una forma más rápida en cuanto a la inflación, y lo veremos mucho antes despegando que Europa, que tenemos, bueno, pues una cosa que ha conseguido, entre comillas, Estados Unidos, y es el precio del petróleo, el precio de la energía caro para Europa, con lo cual pues es una competencia que estamos perdiendo ahí importante. Aquí hay un matiz respecto a lo que dijo la semana pasada Christine Lagarde, la número 1 del Banco Central Europeo. Ella decía, bueno, la recesión pues ya están algunos países en ella, otros entrarán en algún momento, tal, la recesión está aquí, ya veremos cuánto dura, pero ella decía, no está claro que la recesión sirva para apagar el fuego de la inflación. Y eso es preocupante como poco, ¿no? Sí, es que, a ver, hay que tener en cuenta que lo hablábamos al principio de la inflación, y era cuando surgía de una forma importante y se decía, no, es que la subyacente está baja, y esto es... Hay dos componentes, una inflación de demanda y una inflación de oferta. La inflación de demanda es fácil, es decir, se suben tipos de interés y es mucho más fácil aplacarla, pero la inflación de oferta, donde tenemos todavía los cuellos de botellas, donde tenemos una energía cara, donde tenemos todavía una guerra en medio, pues es mucho más complicada, y por subida de tipos de interés en algunos casos se va a conseguir, pero es mucho más difícil atajar la inflación por ese lado. Pues yo creo que está claro que vamos a sufrir más en Europa, sin ninguna duda, que en Estados Unidos. La flexibilidad de la economía americana pues está a la vista, que no es la europea. Y entonces, bueno, con las circunstancias que nosotros tenemos, el endeudamiento que tenemos, especialmente Italia, España, pues todo eso pues es un problema. Pero imagínese que hay una mesa de negociación con el tema de Ucrania, pues a lo mejor nos encontramos ante una sorpresa que, oye, no se puede, eso no está descontado, no está en los libros.
Hombre, como estamos Queda hablando mucho para llegar a eso, ¿eh? bueno, sí, en principio parece que sí. Vamos a ver qué pasa con las Porque elecciones. fíjese, Estados Unidos dice, sí, deberían empezar a negociar con Rusia, pero, claro, por supuesto, sin aceptar que les quiten territorios nacionales. Dice, pues oiga, mire, este Sudoku me lo va a resolver usted, Biden, porque yo solo soy incapaz. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo negociamos con Putin que nos devuelva lo que nos ha quitado, ¿no? Imposible. Bueno, Difícil. A ver qué lejano. pasa en Gerson, a ver si, bueno, no sé, cualquier cosa. Oye, Sí, sí, ¿no? No, que hay muchas inquietudes ahí, si desaparece alguno por lo que sea. Bueno, el asunto es que ahí entraríamos en lo que llaman los americanos el FOMO, o sea, porque esto pegaría una subida bastante relevante. Y entonces, claro, el que no está dentro se la pierde. O sea, que ese es otro problema añadido. Tú no estás dentro del mercado cuando hay que estar, el mercado pega una subida de un 10%. Y es como cuando el descubrimiento teórico de las vacunas, que no vacunas o lo que, Sí, sí. o lo que fuera, pues en este momento ya Nos hay dudas, ¿no? acordamos, sí. Entonces, bueno, pues tuvo una subida al mercado brutal. El que no estuvo dentro, pues se la perdió. Hoy terminaremos hablando de petróleo. ¿Por qué? Pues mira, porque a lo tonto, resulta que ya estamos de nuevo al filo de los $100 por barril. Y eso es una mala noticia para países como el nuestro, donde el petróleo sigue siendo la primera fuente energética, se diga lo que se diga. ¿Cómo lo ve? Que volvemos a China otra vez, a la demanda de China, que es la que está marcando principalmente los precios del petróleo. Ahí es donde va a estar el tema del petróleo. Ha habido hoy un anuncio por parte de Arabia Saudí diciendo que iba a subir los precios para Europa, para la parte del Mediterráneo y para toda Europa, y entonces, bueno, pues ahí estamos. Llevábamos una temporada tranquilos, estábamos muy tranquilos, tranquilos caros, en 90 y pico dólares el barril, pero tranquilos al fin y al cabo. Al fin y al cabo, y entonces volvemos otra vez para arriba. Entonces, Cifuentes. Bueno, yo creo que está ahí en una zona de resistencia. Esta zona, al final, parecía que podía romperlo hoy. De momento no lo está haciendo, está en menos 0,42, o sea, está cayendo, está en 98, digo, el Bren, en una zona de resistencia. No lo tengo claro que vaya a seguir subiendo, ¿eh? No, bueno, pudiera ser, ese es el interés no. efectivamente, de los sauditas, pero... Vamos de lo internacional a lo nacional. El Gobierno, hoy lo anunciaba la ministra de Transportes, está a punto de decidir si prorroga o no prorroga la bonificación de los 20 céntimos por litro de gasolina. Bueno. Lo ha dicho a cuento de la huelga de transportistas autónomos que empezará el próximo domingo y que será indefinida, y es otro problema añadido al suministro de la poca actividad industrial que nos queda. Problema más. Bien, ¿creen que el Gobierno renovará esa bonificación del 20%? Yo creo que lo renovará, si no se ve obligado a ampliarlo. O sea, yo creo que, vamos, que lo va a renovar. Es que si no lo renueva, pues eso se vería muy mal por el público en general, incluso por sus votantes. Efectivamente, por tema electoral, renovará. No es lo que debería hacer. Primero, porque es una medida inflacionista, y lo que había que hacer era, precisamente a estos que están haciendo huelga, es a quien había que subvencionarlos, es decir, a los que generan a la empresa, son los que deberían de tener estas ayudas, y no que sea un tema generalizado. Si lo que queremos es bajar el consumo, etcétera, etcétera, y lo que queremos es bajar también esa inflación por parte de la oferta, pues en esta ayuda, yo creo abaratar el transporte. Abaratar el transporte, pues debería ir quizás hacia los transportistas y no que sea general. Bueno, por cierto, los transportistas, ¿por qué están en huelga? Porque ellos dicen que no se ha cumplido aquello que se reguló vía decreto para hacer que depusieran su actitud huelguista en marzo. Se acordarán de la famosa huelga indefinida, de la que llenamos ríos y ríos de tinta, y al final pues resulta que ahora dicen que han incumplido el acuerdo. Pues sí, la verdad es que yo apoyo lo que dice, que bueno, que desde luego a los que más que hay que apoyar es a los transportistas. Lo que pasa es que cuando ya nos hemos acostumbrado con estos precios a que nos den 20 céntimos, pues malamente, y además fíjese, hoy yo venía observando
que ya ahora que hemos cambiado la temporada, que en el trayecto que hago normalmente hay menos tráfico, ya no hay el tráfico que teníamos antes. Desde luego. Bueno, los pobres transportistas vieron cómo después de llegar a un acuerdo con una bonificación del 20%, el gobierno decidió que la bonificación era universal y que valía para todos igual, con lo cual a ellos les dijeron un poco más o menos que lo vuestro está superado. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a ambos y a ustedes les invito a ver la redacción abierta.